cuando, según su propio relato, el entorno cambió por completo. Pasaron de estar en la transitada avenida limeña a un lugar que no reconocían. No hablamos de una sola persona con una historia aislada, sino de varios relatos independientes dados por gente que no se conoce entre sí, coincidiendo en la misma zona exacta de la ciudad. Y de pronto se encontró parado en medio de lo que describió como un desierto de aspecto futurista. También han visto sombras de baja estatura que algunos han descrito directamente como duendes, además de luces que se desplazan sin ninguna explicación aparente. Desde hace más de una década, un puñado de cuadras en el distrito de Lince se convirtió en el escenario de una de las leyendas urbanas más comentadas de todo el país, la creencia que ahí existen portales que conectan con otra dimensión. Y no hablamos de rumores aislados de 2 o 3 personas, hablamos de un ufólogo con nombre y trayectoria pública investigando el caso durante años. También hablamos de medios de comunicación nacionales cubriendo la historia una y otra vez, y de testimonios que se repiten con detalles asombrosamente parecidos entre personas que jamás se conocieron entre sí. Hoy te voy a contar toda la historia con testimonios reales y con un giro publicitario reciente que probablemente no esperabas. Pero antes de entrar al misterio, hay algo que quiero que tengas presente, porque es justamente lo que hace esta historia tan extraña. Lince no es un distrito históricamente asociado a lo paranormal. No tiene un pasado de tragedias, ni cementerios antiguos, ni edificios abandonados. Es, en apariencia, uno de los distritos más comunes y corrientes de todo Lima. Su nombre viene de la época virreinal, cuando estas tierras formaban parte de una hacienda propiedad de un español llamado Fernando de Lince Chávez de la Rota, quien adquirió el terreno a un convento llamado Santa Teresa de Jesús a mediados del siglo XVI. Antes de eso, en tiempos prehispánicos, esta zona formaba parte del Curacasco de Huatca, una próspera tierra agrícola que producía maíz, algodón y caña de azúcar. Todo esto regada por una acequia que traía agua directamente del río Rímac. Como distrito independiente, Lince nació recién el 18 de mayo de 1936, aunque no empezó a funcionar formalmente hasta el 10 de octubre de 1945, bajo su primer alcalde, Juan Raúl Velázquez Gamarra. Un dato curioso antes de continuar es que una de las hijas del español fundador de la hacienda tuvo un pleito legal tan sonado en su época que terminó siendo conocida popularmente como la Madre Lince. Casi como si el distrito ya cargara desde sus orígenes con una historia de mujeres que no pasaban desapercibidas. Hoy Lince es sobre todo conocido por su arquitectura Art Deco de los años 30, por su ubicación estratégica pegada a San Isidro y su ambiente tranquilo. Nada, absolutamente nada, podría predecir lo que empezaría a contarse sobre él. De hecho, si le preguntas a cualquier limeño ¿qué distrito asocia con lo paranormal? Es muy probable que mencione otros lugares antes que Lince. Quizás mencione algún cementerio antiguo o alguna casona colonial, hasta cualquier hospital con historia oscura, como los que ya hemos recorrido juntos en este canal. Lince simplemente no encaja en ese perfil. Y sin embargo, desde hace más de una década, un puñado de cuadras de una avenida cualquiera se convirtió, sin ningún aviso previo, en uno de los puntos más comentados de todo el misterio urbano peruano. Todo apunta hacia un mismo punto exacto, la avenida General César Canevaro, sobre todo entre las cuadras 8 y 9, cerca del cruce a la avenida Salaberry. Uno de sus primeros casos más documentados y el que más se repite en los medios es el de la familia Rojas Gamonet. Una tarde de febrero, entre las 4:30 y 5 de la tarde, una madre caminaba junto a sus 2 hijas por Canevaro, de regreso de visitar a la abuelita. Estaban a un punto de doblar hacia lo que hoy es el jirón Peset y Monel, cuando, según su propio relato, el entorno cambió por completo. Pasaron de estar en la transitada avenida limeña a un lugar que no reconocían, un espacio sin ninguna construcción alrededor, en medio de un silencio total, bajo un cielo que había tomado un color violeta, como si fuera un atardecer que no correspondía a la hora del día. Este caso, según los reportes, ocurrió hace más de 15 años
Y no fue el único. Existen reportes de al menos 8 grupos distintos de personas que aseguran haber vivido experiencias similares en esa misma zona sin conocerse entre sí y sin haber coordinado sus relatos. Hay un testimonio adicional que vale la pena que conozcas, porque agrega otra capa a todo esto. El de un hombre que vivía en un departamento de esa misma zona, en pleno centro de la ciudad, rodeado del ruido normal del tráfico limeño. Cuentan que un día, de manera repentina, todo el sonido exterior simplemente se apagó. Él se asomó a la ventana y lo que vio lo dejó helado. Los autos estaban completamente inmóviles en plena pista y no se veía a ninguna persona caminando, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todo volvió a la normalidad recién cuando su esposa y sus hijas, que habían salido, tocaron el timbre para que les abriera la puerta. Otro testimonio recogido en medios es el de Guillermo, quien iba manejando por Canevaro alrededor de las 8:30 de la mañana, camino a ver un cliente. En algún punto de ese trayecto, algo se sintió distinto, aunque él mismo tuvo dificultad para explicar qué cosa era. Hay un tercer relato también, el de una mujer identificada como Magena Gutiérrez, quien describe cómo todo su entorno pareció desaparecer durante una fracción de segundo, como si el mundo alrededor se hubiera apagado y vuelto a encender. Quédate con ese patrón porque se repite una y otra vez en los distintos testimonios. No hablamos de una sola persona con una historia aislada, sino de varios relatos independientes contados por gente que no se conoce entre sí, coincidiendo en la misma zona exacta de la ciudad. Además, todos estos casos que te acabo de contar son anteriores a cualquier campaña de marketing, algo que vas a entender mejor en un momento. Este fenómeno no se quedó solo en rumores de vecindario. El doctor Anthony Choi, un abogado, periodista, presentador y ufólogo peruano que ha dedicado buena parte de su carrera a estudios de fenómenos paranormales, lleva ya varios años recopilando testimonios específicamente sobre Canevaro, delimitando la zona con bastante precisión, toda la avenida, pero especialmente entre las cuadras 8 y 9 de la avenida Canevaro, en la ruta que conecta hacia la avenida Salaberry. Uno de los relatos que Choi ha compartido es especialmente inquietante y que personalmente recuerdo haberlo escuchado hace tiempo, incluso antes que investigara para este video. Y lo recuerdo bien porque me quedé traumada en ese momento. Es el de un testigo que caminando por esa avenida sintió un hormigueo recorriéndole el cuerpo y de pronto se encontró parado en medio de lo que describió como un desierto de aspecto futurista, bajo un cielo lleno de colores brillantes que no correspondían a nada natural. Al voltear, aseguró todavía poder ver Lince, exactamente donde debía estar, como si dos realidades distintas estuvieran superpuestas, existiendo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y hay un detalle que se queda grabado. Dijo haber visto, a la distancia, figuras con capuchas que parecían protegerse de algún tipo de contaminación, como si pertenecieran a un tiempo completamente diferente al nuestro. Según Choi, la teoría más difundida entre quienes toman en serio este fenómeno habla de puertas que conectan dimensiones paralelas, donde una persona podría cruzarse sin ningún aviso previo, con escenas que parecen pertenecer al futuro, silencios que no tienen explicación o figuras que no logran identificarse del todo. No se trataría, según esta teoría, de viajes controlados por nadie, sino de fallas breves e impredecibles en la estructura misma de nuestra realidad cotidiana. Y el misterio no se limita únicamente a Canevaro. En el cercano Parque Castilla, distintos visitantes aseguran haber visto siluetas pequeñas moviéndose entre los árboles. También han visto sombras de baja estatura que algunos han descrito directamente como duendes, además de luces que se desplazan sin ninguna explicación aparente. Este trabajo de investigación de Choi viene desde hace muchos años atrás. ¿Y por qué hago énfasis en este tema? Pues porque ahora te voy a contar qué pasó hace unos meses. Como te decía, unos meses atrás, un nuevo caso reavivó toda esta historia con una fuerza que no se veía desde hace años.
circuló un video de un camión de helados con una marca muy conocida acá en Perú, que haciendo su ruta parecía desvanecerse en plena avenida, justo cerca de la zona de los supuestos portales. Las imágenes se difundieron primero en un programa de chismes y espectáculos muy conocido, y de ahí explotaron en las redes sociales. El propio Dr. Choi apareció investigando el caso junto a un influencer en un video con estética de metraje encontrado, grabado en el centro comercial Arenales, si no me equivoco. Pero, días después de que el video se hiciera viral, la propia marca de helados reveló que todo era parte de una campaña publicitaria, en alianza con una plataforma importante de streaming, para promocionar su nuevo producto de helados con temática de una de sus series más importantes en ese momento. La investigación de Choi en ese video específico no era una investigación real, era un comercial, y pues la campaña funcionó espectacularmente bien, por cierto. Y aunque el caso del camión resultó ser puro marketing, hay algo genuinamente interesante detrás de todo esto. Una marca con presupuesto millonario decidió construir toda una estrategia publicitaria sobre esta leyenda específica del lince, y no sobre cualquier otra parte. La eligieron precisamente porque sabían que la gente ya la conocía, ya la comentaba y la iba a creer sin dudarlo demasiado. En otras palabras, usaron una leyenda urbana real para promocionar su producto, aprovechando más de una década de testimonios genuinos que existían mucho antes de que a alguien se le ocurriera esta espectacular campaña. Así que, solo para aclarar, el caso del camión de helados, tal cual se viralizó, no cuenta como evidencia de nada paranormal, pero los testimonios de la familia Rojas Gamonet, del hombre que vio los autos detenidos, de Guillermo, de Magena Gutiérrez y toda la investigación previa y genuina de Choi sobre la zona siguen siendo anteriores a toda esta publicidad y siguen sin tener una explicación clara. Pero llegó el momento de hacer la pregunta incómoda. Descartando la publicidad, ¿qué tan serio se puede tomar el resto de la historia? Siendo honestos, no existe ningún estudio científico que confirme la existencia de portales dimensionales en Lince. De hecho, ni en ningún otro lugar del planeta. Desde la física, la posibilidad de que existan puertas abiertas hacia otras dimensiones o líneas del tiempo alternativas pertenece, por ahora, al terreno teórico y especulativo, no al de la evidencia 100% comprobada. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, en lugar de cerrarse con una respuesta simple, no y punto. Los testimonios genuinos llevan más de una década repitiéndose, con detalles sorprendentemente similares entre personas que jamás se conocieron. El silencio repentino, el cielo con colores extraños, la sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo. Ese nivel de coincidencia, sin que exista coordinación posible entre los testimonios, es precisamente lo que mantiene viva la curiosidad de investigadores famosos y lo que sigue llevando a cientos de personas cada cierto tiempo hasta esa misma avenida, buscando vivir su propia experiencia. Ni la ciencia lo ha comprobado, ni nadie ha podido desmentirlo del todo. Y en esa zona gris, exactamente ahí, es donde sobreviven las mejores leyendas urbanas. Y si crees que este tipo de fenómenos es exclusivos de Lima o del Perú, te sorprendería saber que existen casos parecidos documentados en otras partes del mundo, con niveles de misterio bastante similares. En México, por ejemplo, entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, existe una región conocida como la Zona del Silencio, dentro del desierto de Bapimí. Este nombre nació en 1966, cuando un ingeniero que trabajaba para la petrolera estatal mexicana notó que en ese punto exacto del desierto, las señales de radio simplemente dejaban de funcionar, sin ninguna explicación técnica clara. Desde entonces, visitantes reportan brújulas que fallan, luces extrañas en el cielo y hasta el testimonio de un piloto que en 1939 perdió por completo la comunicación de su avión al sobrevolar esa zona, con su radio emitiendo solamente lo que él mismo describió como un ruido muerto. Con el tiempo, la Zona del Silencio terminó ganándose un apodo que seguramente te suena bastante familiar:
Mucha gente la llama directamente el Triángulo de las Bermudas mexicano. La ciencia, hasta hoy, no ha logrado confirmar del todo el origen de estas anomalías magnéticas, aunque existen teorías de concentraciones inusuales de meteoritos en la zona. Lo interesante de esto es el patrón que se repite en distintos países, en distintas épocas, sin ninguna conexión entre sí. La gente sigue señalando puntos muy específicos del mapa donde algo, lo que sea que ese algo resulte ser, simplemente no se comporta como debería. Y aquí es lo que más me llama la atención al ponerlos de lado a lado. Ni la zona del silencio en México, ni el Triángulo de las Bermudas, ni ahora Canevaro en Lince tienen una explicación cerrada y unánime. Cada uno ha generado sus propias teorías científicas parciales, anomalías magnéticas, errores de navegación, fallas eléctricas, y ninguna termina de convencer del todo ni a los creyentes ni a los escépticos. Lo que sí comparten estos lugares es algo mucho más simple. Gente común, sin ningún interés en mentir ni hacerse famosa, describiendo experiencias parecidas en el mismo punto exacto del mapa, una y otra vez durante años. Además, te quiero recordar que el Lince no tenía ningún motivo aparente para convertirse en el escenario de una de las leyendas urbanas más comentadas de todo Lima. No hay una tragedia detrás, no hay una construcción antigua, no hay un patrón histórico que lo explique. Solo una avenida común, un parque de barrio y más de una década con personas contando, con sorprendente coincidencia, algo que ninguna de ellas puede probar del todo. Y honestamente, el hecho que una marca reconocida haya decidido apostar por publicidad sobre esta leyenda en específico es en sí misma una prueba de qué tan instalada está en el imaginario colectivo de esta ciudad. Nadie construye una campaña sobre un rumor que a nadie le importa. Tal vez sea pura coincidencia colectiva. Tal vez sea el poder que tiene una buena historia para viajar de boca en boca, hasta instalarse en la memoria de toda una ciudad. O tal vez, como dicen los que aseguran haberlo vivido, hay zonas de esta ciudad donde la realidad no es tan sólida como creemos. Lo cierto es que mientras sigamos sin una explicación definitiva, cada cierto tiempo va a aparecer un nuevo testimonio, un nuevo video o una nueva persona jurando que algo raro le pasó mientras caminaba por Canevaro. Y quizás esa incertidumbre permanente sea, en el fondo, lo que mantiene viva a cualquier gran leyenda urbana. No la certeza de que algo sea real, sino la imposibilidad de estar completamente seguros de que algo no lo sea. ¿Y tú te animarías a caminar de noche por Canevaro? ¿O ya viviste algo raro por esa zona? Cuéntamelo en los comentarios que quiero leer tu historia. Si te gustó este misterio, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!